esta exposició de tres artistes que tenim aquí, Letícia, Toni i Modesto, tres artistes diferents, estils diferents, pintura, fotografia i escultura, que jo no puc contar-vos res, us ho contarà ells, perquè la veritat és que no m'adelantes ni a veure, però bueno, felicitar-los als tres i agrair-los esta exposició, perquè per lo que han estat dient persones que estan aquí que ja ho han vist, és espectacular. Entonces jo crec que millor que parle jo, que ens expliquen ells cada uno què és el que han presentat aquí i torno a dir, en nom de dos d'ells fixes de Dénia i segons m'han dit una habitual resident en Dénia també, doncs bueno, és millor que això, que tres artistes de Dénia es posen aquí algunes de les seues obres, perquè segur que tenen moltíssimes més per a fer moltes exposicions, però bueno, molt contents com a alcalde, com a ciutadà de Dénia, que la gent pugui vindre a disfrutar d'una exposició com esta i sense més, doncs bueno, i sigueu primer, expliqueu per l'edat. Bona vespre a tots i a totes, perdoneu. Agraït que esteu aquí recolzant-nos, agraït al senyor alcalde que ens acompanyi, agraït a la coordinadora, agraïm a la coordinadora i col·laboradora imprescindible, no sols per la feina que fa ella, no ens ajuda molt, sinó per tota la feina que fa en tots els artistes de la comarca i de Dénia sobretot. Tinc que agrair també a Bernat, que és un excel·lent col·laborador que ha muntat, i tinc que agrair sin duda aquí a Alfredo Sanz. Ja lo tenim. Vamos, Gràcies. una meravella, m'ho ha fet una videoencuesta, que vam fer una videoencuesta, que el programa Imprescindible s'està exactament, que el que és una meravella. I gràcies a aquest vídeo nosaltres ens vam posicionar més. Parlava com nosaltres i si trobem, ens vam donar compte que feien un bon grup, ja eren bons, però que eren feien com a persona. Després, aquesta exposició naix per culpa d'ell també, que la crees ell, perquè aquí fa un any i alguna cosa va exposar en Xavi Fornés, va fer una exposició de la seva peça de pintura, de les fotografies i alguna d'escultura, i també es van candidatar. Van parlar i diu, podríem fer alguna cosa, sí, podríem fer alguna cosa, què fem, no? Els valencians, farem. Coincideix que Letícia està exposant en Marina de Dénia, vam a veure-la i diu, aquesta pintura pot anar molt bé amb la idea que tenim davant. De repente Maribel diu, tal fetge, però ja m'ho regalat el cangueu, ja tenia les presses, però ui, el que passa, no? I així més, Sentiments al Cubo no és una... Són tres artistes, però no és una col·lectiva qualsevol. No aneu a trobar aquí tres exposicions en una, que és el freqüent. Aneu a trobar una sola exposició. Nosaltres la tenim concebida com tota ella com una sola exposició. Que té un sol cos, una sola ànima i a la veurem. És una forma que tenim nosaltres d'expressar el que portem dins. És exterioritzar els sentiments que portem dins. La pintura de Letícia ja la vegueu, és una pintura molt forta, molt intimista, les pinzellades són molt fortes, a mi m'agrada molt fer unes taques de color que és espectacular. Toni no cal que us diga, ni és capaç de treure una història d'escenes quotidianes que passen pel carrer i no ho dones ni a compte, però ell en la seva càmera capta el sentiment de les persones. Jo ja, no sé, des del 83 al 23 són 40 anys de jugar en madera i pedra que no disfrutant, i res més. També la jefa. Muchísimas gracias, Modesto. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Me sumo al agradecimiento de Modesto y os agradezco enormemente que estemos todos aquí compartiendo esta exposición que para los artistas es un gesto muy significativo que nos acompañéis, ¿no? Hemos trabajado muy duro en esta exposición, pero también nos hemos divertido muchísimo. De hecho, yo me he partido de risa con vosotros dos. Para mí ha sido una experiencia estupenda trabajar juntos. Y le hemos puesto mucha ilusión en crear piezas nuevas que traten de reflejar la riqueza de sentimientos, la riqueza emocional de la que somos capaces las personas, ¿no? Cada uno en el lenguaje que mejor sabe hablar, la escultura, la fotografía, en mi caso la pintura, ¿no?
¿por qué hablamos de sentimientos y por qué este énfasis? Sé que es difícil con el día a día acelerado que tenemos y las preocupaciones cotidianas, ¿no?, de la vida adulta, pero si alguno de vosotros se ha dado en algún momento a reflexionar sobre qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, sean sentimientos más agradables, menos agradables, más intensos o más tibios, nos damos cuenta de que los sentimientos son algo tremendamente complejo, con una variedad de matices y muy diferente en cada persona, ¿no? Y el arte, que es un medio de expresión, con una sola disciplina artística no abarca, no hace justicia a todas esas dimensiones del arte. Por eso nos juntamos hablando en 3 idiomas diferentes para tratar de captar todas esas dimensiones y compartirlas con vosotros. Siempre pienso que, igual que en un buen café, el sabor único se consigue con una buena mezcla, ¿no? Y es lo que hemos tratado de conseguir, dar ese sabor único a esta exposición, que ha sido muy estimulante preparar y espero que os encante. En mi caso concreto, bueno, especialmente la pintura es la disciplina artística que me ayuda a sacar esa historia emocional personal y contarla a base de colores, de formas, de grafismos, especialmente haciendo énfasis en la riqueza de sentimientos que hay detrás de un motivo que veréis que es recurrente en mis obras, que es la sensualidad. La sensualidad me gusta reflejarla en una perspectiva más trascendental que la que normalmente las personas con nuestro ajetreo diario tendemos a contemplarla. Creo que es el lugar que le corresponde, porque detrás hay una riqueza de sentimientos inconmensurable. O sea, veréis que en mis obras hay reflejadas mujeres que están en un momento de intimidad, de introspección, están solas, están aceptándose a sí mismas sin disfraces, sin artificios, contemplando sus pensamientos y entendiendo sus sentimientos. ¿Qué conseguimos con esto? ¿Qué consiguen esas personas en ese momento de intimidad? Pues lo que consiguen es entender bien sus emociones, aceptarse a sí mismas, y de ahí surge una fortaleza que es lo que hace que seamos capaces de conectar genuinamente con los demás y emanar esa atmósfera que llamamos sensualidad. Esa es toda la riqueza emocional que hay detrás. Me gusta reflejar estos momentos de autoconocimiento porque creo que son imprescindibles para el crecimiento emocional de cada uno, el entender nuestros sentimientos, y es lo que trato de compartir con vosotros en estas obras. Espero que las disfrutéis mucho, no solo estéticamente, sino que os hablen, que os conmuevan, que os hagan pensar sobre cómo conectamos unos con otros, esa aceptación de los sentimientos propios, el reconocer los sentimientos propios y disfrutar de ellos porque realmente son gloriosos, sean buenos o malos. Y bueno, como alguien me dijo en una exposición, me gustaría que captarais esa esencia, y cito textualmente porque me encantó esta frase, me emocionó. Una persona que hoy está entre nosotros y que ha ido a otra exposición mía, me dijo que estas obras tratan de transmitir textualmente la bendita naturaleza de aquella persona que como un imán es capaz de atraer todas las cosas con amor. Y bueno, me encantaría compartir esto con vosotros, que pensemos juntos y que disfrutéis mucho de la exposición. Bueno, casi no hace falta que diga nada más, ¿no? Lo ha dicho todo ella. Yo saltándome ya todos los agradecimientos y demás, hay un sentimiento que verdaderamente pues ahora es el que más me inunda, y es la satisfacción. La satisfacción de poder exponer esta sala, que nos den la oportunidad a la gente de aquí también de poder participar y de poder exponer aquí. La satisfacción pues de exponer con estos dos artistas, que son verdaderos artistas. Yo soy casi un aficionado al lado de ellos, pero bueno, voy a tratar de estar a la altura también. Y luego tengo un reproche que hacer porque me han fastidiado todo el año. Y me han fastidiado todo el año porque resulta que cuando nos juntamos para ver el título de la exposición, dijo Modesto, sentimientos. Digo, hostia, digo, es una fotografía, y salta ella y dice, al cubo. Digo, coño, ahora sí que la hemos liado, claro. La fotografía, yo estoy muy acostumbrado a hacer pues cosas tangibles que se ven y que tú las muestras y son bonitas, pero fotografiar algo o alguna historia que exprese algo del alma, como son los sentimientos, pues la verdad es que es bastante difícil. Lo intenta lo posible pues poder expresarlo, y vamos, me gustaría que supierais apreciarlo, no yo solo, sino los tres. Esto era una broma de antes, me fastidia porque yo también me ofusco con las cosas y quiero quedar bien también. Bueno, y nada más, espero que estas emociones que tenemos nosotros también las podáis experimentar vosotros, y que de alguna manera disfrutéis de lo que hemos montado hoy para que veáis. Muchas gracias por la asistencia.
Thank you.